¿Qué tal? Sean bienvenidos a este video con fines educativos. Mi nombre es Dana Paola Buendía Pozos. Me encuentro cursando el quinto semestre en la Universidad Autónoma de Tlaxcala en la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública. La finalidad de este video es para informar, para dar a conocer, para hablar un poquito acerca de lo que es la ley de austeridad republicana. Y es para conocer sobre cómo se compone esta ley, cuál es su finalidad, cuáles son sus objetivos, quién participa en esta ley, es decir, para qué organismos está empleada esta ley o para quiénes es aplicada. De igual manera, mencionar cuáles son algunos beneficios y algunas dificultades que se han presentado a lo largo de este sexenio, porque como bien sabemos es una nueva ley que se implementó con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es el actual presidente. También mencionar cuál es su última reforma y por qué se crea esta ley. A grandes rasgos conoceremos acerca de esta ley y bien, el impacto que ha tenido en la sociedad y a quienes han beneficiado este tipo de iniciativas. Primero que nada vamos a empezar con conceptos básicos sobre qué es una ley y qué es austeridad. La ley, como bien se puede proyectar o visualizar en esta presentación, dice que es una regla o norma que está establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. Una ley es creada también por el Poder Legislativo. Ya sabemos que de manera federal se divide y su organización es mediante tres poderes, que es el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Quien puede presentar y crear esas leyes es el Poder Legislativo, al igual que el Ejecutivo. El Legislativo es el poder que las crea y que las aprueba. Es decir, pasa por ciertos requerimientos que si el Poder Legislativo, ya sea la Cámara de Diputados y legisladores, aprueban esta ley, es que es publicada en el Diario Oficial de la Federación, que una vez que es publicada todas estas iniciativas propuestas en el Diario Oficial, ya se vuelven oficiales. Es decir, ya se tienen que llevar a cabo y respetar. Bien, una ley está compuesta por tres órdenes fundamentales, que es constitucional, legal y reglamentario. ¿A qué me refiero con constitucional? Una ley se va a basar referente a lo que dice la Constitución, dado que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es nuestra Carta Magna, es la máxima como autoridad, porque de ahí se desglosan muchas más leyes y muchos más ordenamientos de los cuales la sociedad se rige. Entonces, estas son subordinadas de las primeras y en los regímenes federales las normas constitucionales son supremas por encima de las normas nacionales. Es decir, lo que ya mencioné sobre la Constitución. Entonces, ya mencioné que es una ley. Entonces, dado el proceso que conlleva una ley, no es solamente dar una propuesta. Las personas que también podemos presentar una iniciativa de ley también son los ciudadanos. Pero esto, como ya mencionaba, lleva un proceso para poder aprobarla. Bien, el siguiente concepto que es para entender este tema es ¿qué es austeridad? Bien, ahora, la austeridad es aquella condición en la ausencia de los lujos, las riquezas o de adornos y de excesos. Es decir, que nos vamos a someter a lo mínimamente indispensable. ¿Qué quiere decir esto?
que no vamos a tener cantidades en exceso ni nos vamos a dar vaya la redundancia, ese lujo de tener dinero en exceso. Por ello, como aplicación de austeridad en esta ley es renunciar a todas esas riquezas de manera excesiva. O sea que no nos podemos enriquecer de dichos recursos. Este término proviene del latín es austerus, que se traduce a áspero o difícil, y esto quiere decir que es a lo que carecemos, como bien mencionaba, de adornos, de excesos, y nos conformamos de lo mínimo. Bien, entonces vamos al siguiente punto. Perdón. La austeridad económica. ¿Qué tiene que ver entonces la austeridad si dice que es la ausencia de estos lujos, de estos excesos? Bien, la austeridad económica, como dice en la presentación, es un criterio que se aplica en las políticas económicas y que propone la mayor reducción posible en el gasto público, es decir, este dinero que el Estado invierte en la sociedad es una práctica particularmente común entre los gobiernos liberales y neoliberales. Con ese término de neoliberales ya sabemos a qué tipo de gobierno nos estamos refiriendo, y es al actual gobierno. Bien, entonces en este tipo de gobiernos las personas, los servidores públicos, los funcionarios no nos podemos o no se pueden enriquecer con los recursos que son repartidos a cada entidad, a cada organismo y demás. Como bien se ha sabido, el Ejecutivo, en este caso con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, que sus funciones empezaron en el 2018, él constantemente y su gabinete ha hablado sobre temas de corrupción, de que las empresas privadas se están enriqueciendo, actos de robo, delincuencia y demás. Pero ha sido constante el hecho de mencionar que las personas se están enriqueciendo, los servidores públicos se están enriqueciendo, y entonces por ello con Andrés Manuel López Obrador, que es AMLO, mejor conocido, llega esta propuesta que es la Ley de Austeridad Republicana. Dado, ¿por qué? Porque los funcionarios que estaban antes de este gobierno pues hacían mal uso de los recursos. ¿Por qué? Porque era para beneficio propio. Es decir, gastaban en cosas como por ejemplo vehículos extremadamente caros, viajes, cosas que no tenían que ver con sus funciones. Es decir, se estaban enriqueciendo ellos y no estaban haciendo pues lo que tenían que hacer, sus obligaciones, cumplir con sus funciones. Simplemente estaban dándose ciertas satisfacciones. Y es por ello que uno de los pilares fue la eliminación de estos excesos y estos abusos, y con ello nace la austeridad republicana. Para esta propuesta se da en el 2018, pero es aprobada para el año 2019 y bueno, fue por estos motivos. Pero ¿cuál es su finalidad? Como lo mencionaba el artículo 1 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, nos menciona que esta ley tiene por objeto regular y normar las medidas de austeridad que deberán observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar los recursos económicos que se dispongan, se administren de manera eficiente, de manera eficaz, económica, con transparencia y honradez. Estos principios son los ejes rectores del presidente. Entonces, por ende, se tenía que
regular bajo estos criterios. Esta ley, ¿para quién va a ser aplicable? Sus disposiciones son aplicables para todas aquellas dependencias, entidades, organismos y demás entes de la Administración Pública Federal que reciban un recurso de la misma federación. Entonces, toda esta creación es para que los servidores funcionarios tengan cierta conducta y deben acatarse ciertos lineamientos para combatir tanto la desigualdad, la corrupción, el despilfarro de los bienes a través de una administración eficiente. Es decir, que este recurso realmente llegue y cumpla con su finalidad, que es la satisfacción de las necesidades sociales. No, las personas no nos podemos estar haciendo o enriqueciendo de este bien. ¿Por qué? Porque pertenece a la sociedad. Sí vamos a recibir un beneficio, pero no de maneras que vayan fuera de la normatividad. Ahora bien, esta ley, ¿cómo se compone? Esta ley, como mencionaba anteriormente, fue publicada hasta el 19 de noviembre del 2019. Esta fecha es oficial dado que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. La cantidad de artículos contiene 30 artículos y 10 transitorios. Esta ley se divide por 4 títulos y 2 capítulos. Título primero, que es como lo hice en este pequeño diagrama. Título primero son las disposiciones generales, que es del artículo 1 al artículo 6. Al artículo 5. Título segundo, que habla de la austeridad republicana, que es del artículo 6 al artículo 19. Título tercero, que habla sobre el comportamiento austero y probo de los servidores públicos. El título cuarto nos menciona de la evaluación de la política de austeridad republicana y del financiamiento de responsabilidades. Este título, a su vez, se va a dividir en 2 capítulos. El capítulo 1 el capítulo primero es sobre las evaluaciones y el capítulo segundo de responsabilidades. El capítulo primero simplemente se basa en el artículo 27 y el capítulo segundo del 28 al artículo 30. Con todos estos artículos son una manera sencilla de dividir y de establecer los criterios que tiene esta ley. Es decir, qué hacer, qué no hacer, cómo lo van a hacer, bajo qué se va a regular. Porque, por ejemplo, esta ley va a estar regulada por 2 secretarías, que es la Secretaría de la Función Pública Federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué? Dado que estas secretarías se basan sobre el financiamiento, el gasto público y demás, es por ello que estas secretarías se van a encargar de regular, de analizar todos estos criterios. Estas secretarías van a estar encargadas de realizar y emitir todo tipo de lineamientos y que serán aplicables para esta ley de austeridad. También con la creación de esta ley se crea también un comité de evaluación, dado que se van a presentar informes. Este comité va a entregar un informe de evaluación, como lo menciona en el artículo 27, que dice que el comité de evaluación será responsable de promover y evaluar las políticas y medidas de la austeridad republicana. Este deberá entregar un informe de evaluación de los resultados que están obteniendo con dicha aplicación de la ley. También, como lo menciona el artículo 27 de esta misma ley, nos menciona que la política de austeridad republicana
deberá partir de un diagnóstico, es decir, no podemos empezar a deducir y a asegurar cosas que todavía no son concretas y que no están estipuladas en un informe. Dado esto, van a presentar, cada año fiscal estarán obligados a presentar al comité de evaluación, como ya lo mencionaba, que se va a integrar con esta creación de esta ley. Se crea el comité de evaluación. Estos informes se van a entregar al comité de evaluación y también a la Cámara de Diputados. Se entregará este informe de austeridad republicana. También nos menciona esta ley que los servidores públicos o que los funcionarios no podrán adquirir bienes, muebles e inmuebles que no estén sujetos a ciertos lineamientos y reglamentos. Es decir, yo no puedo disponer ni decidir que el día de mañana voy a comprarme, un ejemplo, me voy a comprar un nuevo equipo, muebles y demás. Yo no puedo hacerlo si no está sujeto a cierto presupuesto. Nosotros no podemos disponer de este dinero, porque entonces entran las sanciones administrativas y se tiene que llevar un juicio. También está que no se podrá, es decir, que el artículo 15 nos habla a grandes rasgos de que no habrá ninguna extensión de alguna dependencia, entidad u organismo en el extranjero, y que esta representación solamente se llevará bajo los criterios de una única dependencia, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Todos estos lineamientos y demás solo se podrán llevar a cabo bajo esta secretaría, bajo esta dependencia. También no se podrán, ninguno de los servidores no podrán exceder ni ampliar el presupuesto que ya se tenía previsto, es decir, destinarlo a otras cuestiones. Solamente será considerado bajo los criterios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública. Si estas secretarías no los aprueban, no lo ven de manera adecuada, esto será rechazado y no se podrá hacer una ampliación de este presupuesto. También menciona esta ley que no se podrán adquirir vehículos de lujo. O sea, los servidores públicos no podrán tener un vehículo de lujo extremadamente caro para su beneficio. Todos aquellos vehículos serán únicamente de transporte para cumplir sus funciones, pero esto no está destinado a que los lleven a lugares turísticos, que los lleven con la familia y demás. Está solamente el uso de estos recursos, de estos materiales, serán para fines de su dependencia, de su entidad. Nada más, no podrán utilizarlo para fines personales. También nos menciona que se prohíben las contrataciones de seguros para los servidores públicos, se prohíben también, muy importante, remodelar oficinas. Es decir, yo no puedo llegar y decir quiero mi oficina diferente y vamos a usarlo con el recurso que me es brindado. No se puede utilizar. ¿Por qué? Todo esto es muy importante porque, como ya mencionaba, se ha hecho un mal uso de los recursos. No cumple la finalidad que es. Y entonces por ello es que no vemos cambios en la sociedad. Constantemente vemos a la gente quejándose que no tenemos lo que necesitamos y demás. Por ello es la creación de esta ley. Lo que quiero que quede claro es su finalidad, porque es que no debemos enriquecernos. Los servidores públicos
y nadie, absolutamente nadie de los que están fungiendo como autoridades en cualquier dependencia, entidad y demás, no podrán abusar de su poder. Y también se me olvidaba mencionar que en esa ley también existirán las auditorías y las evaluaciones constantes. Por eso en el capítulo primero nos menciona sobre la evaluación y el capítulo segundo sobre las responsabilidades. El artículo 27 nos menciona que la creación de este comité será para evaluar, y en el segundo sobre las responsabilidades, que estarán facultados para vigilar y fiscalizar la gestión gubernamental de los entes. Los recursos federales serán sujetos en seguimiento de fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Y bueno, para continuar, hablaremos un poquito de los ejemplos. Daré algunos ejemplos. Aquí estaba artículo primero y artículo tercero, que como ya mencioné, se repite un poquito sobre pues cuáles son sus objetivos y demás. El artículo tercero es muy importante, que son los objetivos que presenta esta ley, los cuales es establecer la austeridad republicana con un valor fundamental, es decir, que sí se tienen que acatar estos lineamientos, esta normatividad que se tiene que llevar a cabo. Se deben de fijar las bases de aplicación, establecer las competencias y crear mecanismos de operación y de evaluación. De algunos ejemplos de los gastos de la Federación, como lo pueden ver en esta presentación, me permití brindarles un pequeño gráfico que no es mío, es creado por el presupuesto de egresos de la Federación entre el 2018 y 2022, y que es elaborado por la CELEGAC, que la CELEGAC es un organismo que está encargado de evaluar, analizar los criterios de las políticas, de la economía y fiscalización de los recursos y demás. Este pequeño gráfico nos muestra la aplicación de esta austeridad, más bien de esta ley. Nos menciona sobre los gastos de combustible, o sea, esos recursos a qué están destinados. Bien, de los ejemplos de gastos de la Federación, quiero hablarles sobre los ahorros. El 53% es destinado menos en viáticos a servidores públicos por funciones oficiales, el 100% en algunos tipos de dietas. O sea, esto es lo que se ha ahorrado. El 60% en servicios integrales en el extranjero para servidores públicos por algunas funciones oficiales, el 50% en pasajes aéreos, el 88% en vehículos y equipos terrestres destinados a los servidores públicos. Ahora bien, ¿pero qué beneficios se ha obtenido con todo este ahorro, con la aplicación de esta ley? Nosotros conocemos claramente todos estos apoyos que se han brindado por parte de este gobierno, que son las becas, los programas para trabajos para las personas que no trabajan ni estudian, o sea, para poder facilitar y que ese recurso caiga. Entonces acá les coloqué 5 puntos, que el primero es el gasto de protección social entre el 2018 y 2022 se incrementó al 26%. Según las cifras obtenidas por CELEGAC, las partidas presupuestarias que más crecieron entre estos años fueron el 31% en el gasto en pensiones y jubilaciones, el 32% de las transferencias para cubrir las pensiones, que son los subsidios a las pensiones, el 52% en gastos de construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones, y el 77% en los subsidios de capacitación y de becas. Estos puntos
son los que se han favorecido gracias a la aplicación de la ley de austeridad republicana. Y estos datos los podemos encontrar en Celegar, que al final de esta presentación estará el link por si quieren analizarlo. Y bueno, para concluir, quiero mencionarles la importancia que tiene esta ley, que en lo que a mí concierne ha sido muy adecuada, muy precisa en las cuestiones que plantean sobre esta ley. Tal vez nosotros no la vemos de manera eficiente que sea aplicada y muchas veces nos cuestionamos si lo que están haciendo verdaderamente está bien. No podemos decir y crear un concepto de está mal, está bien, porque al final entran conceptos de la moral, ideologías y demás. Pero cuando vemos resultados a quienes están favoreciendo más, que es a cierto sector, porque el lema de este presidente ha sido primero los pobres, pues entraré un poquito en duda si realmente se están cumpliendo los objetivos. Pero lo que concierne de esta ley en particular, considero que está muy bien estructurada, que está bien, que la aplicación está bien y que sí se ha llevado a cabo y que lo podemos ver porque si analizamos el presupuesto de egresos de la Federación, existe un incremento en el ahorro y en la cantidad que se ha diagnosticado y los grandes cambios que se han obtenido, a diferencia de los otros sexenios. No estoy diciendo que con este gobierno estamos siendo pues ya el mejor. Pero lo que quiero decir es que con la aplicación de esta ley, que fue gracias a este sexenio, es muy buena y deberían analizarlo un poquito más a detalle cada uno de los artículos. Y bueno, esto sería todo. Gracias por ver este video. Hablamos a grandes rasgos lo que contiene esta ley, la importancia que tiene y el impacto que ha tenido, que sin duda es un tema muy bueno y que todos deberíamos saber, que muy pocos sabemos sobre esta ley, pero que sí está muy bien aplicada, que está muy bien estructurada. Y eso sería todo. Mi nombre es Dana Paula Buendía Pozos y espero que les haya servido este pequeño video sobre la Ley Federal de Austeridad Republicana.